qué se le inculpa a la universidad lo que es culpa del Estado, ¿no? La ley es voluntad del Estado, y el Estado, cuando ha autorizado, ha creado universidades, les ha dicho qué carreras tiene que impartir. Pero entonces, la autonomía no es que surge en 1919 con la reforma universitaria de Córdoba, sino que ahí, diríamos, se retoma, otra vez se recupera para las universidades. Ahora, que hay necesidad de actualizarla, yo diría, en principio, la universidad es la misma a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad que es formar al hombre integralmente. Entonces esa finalidad es la misma en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Lo que va a variar son los medios con los cuales logramos esa finalidad. ¿Cuáles son los medios? Bueno, ahora son electrónicos, pues toda la tecnología es electrónica, pero han de ser artesanal, ¿no? Van variando los contenidos porque ahora aparecen disciplinas, aparecen ramas de la ciencia que antes no había. Pero igualmente tendría que decirles, miren, la historia de la universidad del mundo, de Europa Occidental, que es de la cual nosotros formamos parte, pues ha pasado por tres grandes etapas: la universidad teológica, de sus orígenes y por varios siglos, la universidad científica, y ahora estamos en la universidad tecnológica, la época de la aplicación de las ciencias, ¿no? Por eso es ciencias aplicadas, y por eso la necesidad de las ingenierías, porque siempre nuestro país estuvo sin ese cultivo. Por eso, cuando en el siglo XIX, en 1860, se construían los ferrocarriles, no había ingenieros peruanos. Y vienen MEICs y vienen ingenieros extranjeros, y los peruanos solamente eran de mando medio subordinado o los peones. Y por eso es que surge la idea de formar ingenieros y se contrata Havish, y en 1876, 3 años antes de la guerra con Chile, se va a instalar la mejor escuela de ingenieros civiles y de minas de América Latina, con los mejores laboratorios y los mejores profesores, pero también en un local prestado de San Marcos, porque no tenían local. Esa es la conducta del Estado durante toda su vida republicana. Nunca tuvo para darle a la universidad y a la educación en general lo que ella necesita para hacer un servicio como adecuado y de calidad. Entonces, la autonomía, ha habido etapas, ha habido épocas en que se perdió, pero después se recuperaba. Se recupera en la reforma de Córdoba y se extiende por toda América Latina, incluso en el Perú. Ahora podría decirles que en el Perú se comenzó antes estas inquietudes, desde 1900, la voz de la vanguardia. ¿Quién la dio? Manuel Vicente Villarán, con un discurso en 1900, exactamente en 1900, que se titula Las profesiones liberales en el Perú. Bueno, habría mucho que decirles, pero tiene que respetarse la autonomía. No puede haber una formación sin libertad. La libertad tiene que existir forzosa y necesariamente. Ahora, la otra pregunta que dicen, si es que ¿qué harán los académicos? Bueno, las universidades estamos en una situación de alarma y de alerta. Indudablemente que si contra toda razón, como uso de prepotencia y tergiversando aún la función de representación del Congreso, saldría una ley como la que está en proceso, en debate, pues ahí vienen las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de inaplicación de la ley en X y Y universidades, y eso va a ser un descalabro completo. Es decir, que esta ley salga va a desarticular absolutamente todo, porque quiere meterse en todo, incluso quiere regular los intercambios, que ahora se llama movilidad estudiantil y movilidad de profesores entre universidad y universidad, porque simple y llanamente quienes quieren legislar sobre la universidad son personas que no saben nada sobre ella.
Entonces la tragedia de la universidad peruana es que legislan sobre ella quienes no la conocen, y la legislan con saña, porque a veces habría que preguntarle, oiga, ¿y usted dónde ha salido? Da la sensación que los profesionales que impulsan esta ley se han vuelto enemigos de la universidad, habiendo surgido de ella, ¿no? Habiendo salido de ella. Entonces, quiere decir que lo que priman son intereses políticos, intereses de otra razón, que no es el de dar mejores condiciones para el desarrollo de las universidades. Para dar mejores condiciones tienen que más bien acentuar y fortalecer su autonomía. Yo diría, si el Estado quisiera verdaderamente, se llamara a las universidades y le diría, oiga, ¿cuáles son sus necesidades? Tenga usted, porque efectivamente el problema fundamental es de economía y de finanzas. Las universidades, especialmente las nacionales, tienen necesidades acumuladas durante, no años, durante el siglo, casi los 2 siglos de vida republicana. Tendría mucho que decirles para señalarles las precariedades de los orígenes de la Universidad Peruana desde la fundación de San Marcos. Se funda San Marcos sin local, sin rentas, escuchen ustedes, sin local y sin rentas. Pasó a estar alojada en los claustros de Santo Domingo, y a los 20 años, cuando viene el problema del rectorado, pues los sacerdotes se expulsaron del convento a la universidad, y la universidad se quedó en la calle. Así, escuchen ustedes, tuvo que ir a San Marcelo, después a donde está el Congreso, y después en la catedral le dieron un altar, de la Virgen de la Antigua, para que ahí hicieran la colación de los grados y títulos, ¿no? Bueno, hay mucho que hablar. Gracias, doctor. Señores, se pregunta, doctor de la Flor, ¿para qué se crea una superintendencia de la educación universitaria que supervisa la calidad educativa, la fiscalización de recursos, si ya existen entes que lo hacen, como es el CONEAU y la SUNAT para las universidades privadas y la Contraloría para las públicas? Adelante, doctor. Bueno, esa es una pregunta para todos ustedes, ¿no? Pero lo que yo podría decir es que el problema de la universidad no es solamente de la universidad, es un problema del Congreso, como lo estamos viendo ahora, es un problema del Ejecutivo por la falta de fondos, es un problema del Poder Judicial que no ve los juicios de las universidades a tiempo. Recuerden ustedes que acá en el país hay 2 universidades, una de ellas que hace 20 años, la Asamblea de Rectores viene luchando para que la cierre. Y el Congreso la cerró, pero con una ley, con un amparo, volvió a abrirse y sigue funcionando. En algún momento en la Asamblea de Rectores le dijeron que en un aviso en el periódico que era ilegal, y alertaban a los padres de familia y a los alumnos que esa universidad era ilegal. Bueno, me llovieron 50 juicios en Pichanaque, en Aboití, en Tingomaría, en sitios mucho más lejanos, y esa universidad sigue funcionando. Y otra universidad en Iquitos que también sigue funcionando, a pesar de las disposiciones legales que se han incunado contra ella. Pero los profesores de esa universidad son todos jueces y por lo tanto la universidad está bien cuidada. Entonces, es un conjunto de entidades que tienen que determinar la calidad de la educación universitaria. Cuando hablamos de la parte económica, lógicamente el poder económico en el Ejecutivo tiene que apoyar a las universidades, pero no se trata simplemente de decir ya tienen canon, porque las universidades que hacen más investigación en Lima, como San Marcos y la Agraria, la UNI, no tienen canon y por lo tanto están sujetas a un presupuesto exiguo y se les castiga, como se acaba de castigar a la UNI y a la Universidad de San Marcos, quitándole el presupuesto. Entonces, este es un conjunto de acciones que deben de tomar todos. La Contraloría es muy lenta, después de 4 o 5 años va a sacar resoluciones. La SUNAT es mucho más rápida, pero es un elemento punitivo, y las universidades generalmente gastan todo su esfuerzo para estar al día con SUNAT, porque de repente no tienen por qué pagar impuestos, pero sí tasas. Y las municipalidades dicen, esto no es un impuesto, es una tasa, y le cobran a la universidad. Entonces la universidad está sujeta a una serie de presiones
que hacen que los organismos que deberían controlarla y mejorarla no lo hagan. Entonces está en una especie de limbo y tiene que defenderse por sí sola, teniendo en contra pues los organismos que deberían tutelarla, como es Contraloría, como es SUNAT, como es el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo, etc. Bien, gracias, doctor. Seguidamente se pregunta al doctor Enrique Bedoya, ¿qué opina de la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2008 TC cuando habla de una superintendencia y no cumplimiento de funciones de la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAF? Adelante, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Justamente esto me hace recordar a mi amigo el congresista Mora, que también confunde CONAF con la Asamblea Nacional de Rectores. El Tribunal Constitucional define, explica, aclara y determina fundamentos vinculantes y además tiene resoluciones exhortativas. Y cuando se trata sobre este problema de CONAFU se está refiriendo al problema de la calidad de aquellas universidades en proceso de institucionalización que corresponden al ámbito y responsabilidad de CONAFU. No se está refiriendo a las universidades institucionalizadas que corresponden al ámbito de coordinación de la Asamblea Nacional de Rectores y que se rigen por sus propios estatutos y reglamentos al amparo de la Constitución y la normatividad establecida. Entonces son dos cosas diferentes, las universidades correspondientes a la Asamblea y las universidades correspondientes a CONAF. El Tribunal Constitucional, cuando realiza este tema, es muy complejo el estudio porque habla de muchas cosas, pero cuando se refiere a este tema de la superintendencia, se está refiriendo a que como CONAFU no ha podido, de acuerdo a su investigación o su apreciación de ellos, cumplir adecuadamente con las calificaciones y exigencias que se le tiene que dar a las universidades, especialmente para su permiso definitorio, que es la institucionalización, y no lo ha hecho adecuadamente, entonces sugiere, exhorta, que debería tener una superintendencia para que vea ese aspecto, y se refiere concretamente al tema de la calidad, a la calidad y a la acreditación. Ahí se refiere. Pero el congresista Mora utiliza este argumento y lo amplía y dice, así como ha sentenciado el Tribunal Constitucional que todas las universidades están en este tema cuestionando, entonces se requiere una superintendencia como un ente regulador para que supervise la calidad, entonces mete a todos en un saco. Ese es un argumento que él ha planteado permanentemente para justificar este nuevo proyecto de ley que se está gestando pues, en la Comisión de Educación del Congreso. Pero a su vez también él se vale de otra apreciación, y acá permítanme agregar a esta pregunta, que ya respondí algo que ha quedado en el aire. Utiliza otro argumento, y utiliza el argumento de la mala calidad de la universidad peruana, y cuando pone ejemplos, y ustedes lo han visto por televisión, pone el ejemplo de la Universidad de Moquegua y la Universidad de Huaylas. Y lo que no se dice, por lo menos él no lo aclara, no lo dice porque le interesa no decirlo, es que son universidades en proceso de institucionalización creadas por ley, es decir, por el Congreso, el Estado. Y es el Estado el que ha originado este problema en estas universidades de calidad, donde se demostró que no tenía ni profesores principales. Y ustedes lo vieron por televisión, una infraestructura desastrosa que parecía que había soportado una guerra mundial, bombardeada. Pues bien, pero lo que no dice es que no tiene profesores principales, porque está en proceso justamente de institucionalización, y quien tiene la responsabilidad de darle y otorgarle a los profesores principales es a su promotor. Y su promotor precisamente es el Ministerio de Educación, porque cuando una universidad se crea por el Estado, el promotor es el Ministerio de Educación. Y es el ente responsable que tiene que darle el presupuesto, o
Él no le da el presupuesto, le da el Ministerio de Economía, pero él tiene que ser el responsable de gestar el presupuesto para pagarle o contratar a estos profesores principales que no tienen, porque si no tiene presupuesto, ¿cómo va a contratar profesores principales? Entonces dicen, ahí está la falta de calidad y responsabilidad de la Asamblea Nacional de Rectores. Y después, cuando presenta esa infraestructura totalmente dañada, no dice que es un cuartel, que el Estado le tuvo que asignar para que pueda trabajar esta universidad, que había sido creado sin recursos, quitándole dinero de otros y pidiéndole que el cuartel le dé que lo cobije. Y entonces, como es un cuartel grande y el cuartel habitado originalmente tuvo que trasladarse, se llevó pues lo que ustedes vieron, que no había water, no había instalaciones de agua, no había instalaciones eléctricas, una calamidad, pero no dijo que era pues el ejército que se había llevado todo eso, ¿no? Entonces inmediatamente dice otra cosa, vean ustedes con este canon que tiene esta universidad, fabuloso, y no tiene para poner profesores ni para una infraestructura. Y lógicamente todos ustedes vieron eso por televisión y fue impactante, muy bien editado, pero fue una catástrofe, ¿no? Pero no se dice que ese canon no ha sido dado y nunca fue dado y ni tampoco será dado porque es un proceso, todavía en la universidad, un proceso de institucionalización. Y economía no le va a dar dinero, menos ese canon, a una universidad que no está institucionalizada. No se dice eso. Entonces, ¿quién es el culpable por no manejar o no saber manejar bien un canon? Es justamente la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, él confunde con AFU, no sé si por desconocimiento o porque le interesa confundir, con la Asamblea Nacional de Rectores. No tiene nada que ver con eso, la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, él argumenta, como todo está tan mal, y es una catástrofe la calidad educativa en el Perú, porque dicho sea de paso, no aparece ni en el ranking el número 500, y como que si eso fuera pues determinante para la calidad, porque ustedes saben que estamos hablando del modelo de calidad, estamos hablando de muchos modelos de calidad, y los rankings se miden según los modelos de calidad. Y en ese modelo de calidad de los rankings se privilegia pues la investigación, que el Perú nunca lo ha hecho, lo hace muy pocas son las universidades que lo hacen porque en definitiva o no tienen recursos y las que hacen se autofinancian o se buscan con sus recursos ingresos aparte y por eso es que hacen su investigación. Pero después en el Perú no hay vocación de investigación y menos por parte del Estado que para hacer investigación tiene que meter la mano al bolsillo y decir ese es un porcentaje importante del PBI que tiene que darse a la Universidad del Estado para que haga investigación. Mientras que no haga eso